Muy buen día, amigos de Soy 502. Nuevamente estamos en su espacio para poder platicar con el presidente de Guatemala electo, Bernardo Arévalo, ahora ya como presidente electo, donde vamos a poder conversar sobre diversos temas, pero vamos a iniciar con la coyuntura nacional y como siempre, pues les agradecemos su presencia y le agradecemos también a usted el espacio al habernos otorgado pues tiempo para poder platicar con No, usted. es un gusto estar con 502 y por su medio llegar a toda la audiencia. Como les comentaba, pues vamos a empezar de una manera muy rápida porque tenemos pocos minutos para poder platicar con él y vamos a hablar de la coyuntura. Además del recurso de nulidad que ustedes presentaron el día de ayer, el día de hoy y que anunciaron ayer, y del amparo que ya se presentó, ¿hay alguna otra acción que Movimiento Semilla va a presentar, ya sea en contra del registrador Ramiro Muñoz o en contra del fiscal de FESI o del juez Orellana, que han mantenido pues esta situación en torno a buscar la suspensión, pues ahorita provisional, pero ellos buscarán una definitiva del partido Movimiento Semilla? Mire, contra nosotros esperaremos a ver la resolución del Tribunal Supremo Electoral, del registro sobre la nulidad, del recurso de nulidad que hemos planteado. Y es tan evidente la nulidad que no creemos que ahí vaya a haber necesidad de algo más. Estamos esperando a ver cuál es la respuesta del juzgado segundo penal alrededor del amparo que hemos presentado y dependiendo de la respuesta veremos cuáles son las otras acciones que se podrían entablar. Pero nosotros hemos entablado ya lo que creemos necesario y estamos listos para continuar dependiendo de los resultados que vayan dando las distintas jurisdicciones. Lo que es claro es que nosotros no vamos a claudicar en defender nuestros derechos y la justicia y sobre todo exigir el respeto a la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento, pues ya se presentó el recurso de nulidad y pues imagino que ellos continuarán también con otro tipo de estrategias legales. ¿Han contemplado ustedes acudir a las cortes? ¿Confían en las cortes para poder analizar todo lo que está pasando? Mire, nosotros ya presentamos en su momento un recurso ante la Corte de Constitucionalidad en contra de las acciones de la FESI y del juez Orellana, que se nos dio un amparo temporal que después se convirtió en un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros esperamos que con la acción que tenemos en el Tribunal Segundo se termine de ya aclarar la ilegalidad absoluta de las acciones que está haciendo la FESI con el juez Orellana y que ya con esa resolución podamos seguir adelante tranquilamente. Si la resolución no es favorable, pues ahí veremos cuáles son los caminos de apelación que tenemos. ¿Instancias internacionales han contemplado, además de la CIDH, que ya les dio medidas cautelares? Mire, las medidas cautelares son específicamente alrededor de las amenazas de muerte que existen en contra de la vicepresidente y en mi contra. Nosotros lo que estamos ahorita es muy pendientes de las reuniones que hay en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde está abierto el caso de Guatemala, donde se está revisando. El día de ayer, de hecho, hemos visto una declaración sumamente dura del secretario general sobre la constante violación desvergonzada de la legalidad en Guatemala y el atentado y la persecución política que existe de manera contra nosotros, de manera que nosotros estamos observando con mucha atención, pero nos reconforta ver que a nivel internacional existe un reconocimiento amplísimo de pared a pared, que no tiene carácter doctrinario alrededor de que en Guatemala lo que está sucediendo es un ataque contra la democracia y que se está haciendo desde estas instituciones de justicia al atacar al movimiento Semilla en este sentido. Justamente eso era lo que le quería preguntar. A su criterio, ¿cuáles podrían ser las intenciones reales del Ministerio Público, de la FESI, del juez Orellana y de otras instancias legales
¿Por qué se han empeñado tanto y cómo lo han analizado ustedes dentro del partido? Miren, en primer lugar, lo primero es constatar que lo que está haciendo la FESI y el Juzgado Séptimo son acciones flagrantemente ilegales, porque están violando todos los principios. La única autoridad que puede tomar decisiones alrededor de la suspensión de un partido de acuerdo a la legislación guatemalteca es el Tribunal Supremo Electoral. Eso está establecido en la ley de partidos políticos, la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional. No puede un tribunal de orden menor venir a asumir las funciones de un tribunal de rango, un tribunal que tiene esas funciones establecidas en una ley constitucional. Y sin embargo, lo siguen haciendo. Y las causales para la suspensión temporal, permanente, etcétera, están establecidas en la ley electoral y de partidos políticos, no en ninguna otra ley. Y sin embargo, esto sigue adelante, de manera que nosotros confiamos en que, nosotros lo que vemos es que hay una determinación a utilizar medios ilegales. Es decir, estamos viendo a una entidad del Estado, del aparato de justicia, que está cometiendo ilegalidades en contra del movimiento Semilla. Y esto lo que requiere es una explicación de quién y por qué. Pues lo único que tenemos claro es que son esos que están perdiéndolo todo porque está llegando al gobierno de la República una opción que no va a hacer concesiones con la corrupción. Y creemos que lo que están haciendo es sencillamente tratando de evitar de cualquier modo que se les termine el negocio. Pero el negocio se les va a terminar. Pero ¿cree usted que la intención o el fin último de estas instancias es no permitir que usted tome posesión o que los diputados en el Congreso tomen posesión, o que si lo hacen, pues en el caso de los diputados no cuenten con una bancada y queden fuera de junta directiva, tal y como se ha estado rumorando en diferentes sectores? Mire, nosotros sabemos que hay varios escenarios y varias hipótesis. Que Karin Herrera y yo no asumamos ya es imposible desde el punto de vista legal a partir de la ratificación, la certificación que ha dado el Tribunal Supremo Electoral de los resultados. Y por supuesto que alrededor de la bancada existen distintas medidas, etcétera, pero como nosotros estamos claros de que son cuestiones de índole ilegal, lo que estamos haciendo es planteando los recursos jurídicos para evidenciarlo, confiando en que las instancias superiores pues actuarán de acuerdo a derecho. Y si no sucede, ¿tienen ustedes un plan B? Digamos, llega el 14 de enero, está todo ya planificado y organizado para que ustedes tomen posesión, y ya tienen ustedes un plan B si en determinado momento pues no nosotros confiamos en que eso se va a resolver mucho antes, legalmente. Algunos consideran que a partir del 1 de septiembre, que como el 31 de octubre concluye el proceso electoral, que a partir del 1 de septiembre va a haber mucho más fuerza en las acciones en contra, no solo del partido, sino que también de ustedes en materia legal. ¿Ya están ustedes preparados para esta situación? Nosotros tenemos un equipo jurídico que está ocupándose de esos temas, porque la doctora Herrera y yo estamos ocupados en prepararnos armando el gobierno. No dejamos que nos distraigan esta serie de temas. Estamos ocupados preparando el equipo de transición, preparando el proceso de articulación del nuevo equipo, preparando el gabinete. Eso es lo que nos está ocupando el tiempo, y tenemos un equipo legal que se encarga de esas cuestiones. Ahora bien, cambiando un poco de tema, usted lo mencionaba cuando hablamos del tema del CIDH, pero ¿cómo se enteró del plan Colosio para asesinarlo? Mire, recibimos de tres distintas fuentes. Recibimos información sobre la existencia de un plan. Una de ellas mencionaba que se le había puesto plan Colosio. Pero es información que no puede ser, no podemos comprobar. Sencillamente nos preocupó porque vino de tres distintas direcciones. ¿Que no se conocían entre sí, o sí? Que no se conocían entre sí, por lo menos nosotros no establecimos el vínculo. Y posteriormente, eso sí,
Fiscalía contra la Extorsión nos informó que en el marco de una investigación que no tiene nada que ver con los temas electorales, políticos, etcétera, habían escuchado de cierto grupo criminal que existía un plan en contra de mi persona específicamente. Y entonces hicieron la advertencia correspondiente, que de ley corresponde, y entonces nosotros lo hicimos saber de la CIDH y a partir de ahí se emiten las medidas cautelares. ¿Y con el gobierno tuvieron algún acercamiento en ese Sí, momento? el presidente Yamatei se comunicó inmediatamente. Esa misma mediodía, temprano en la tarde, tuvimos una reunión con el ministro de Gobernación. Al día siguiente tuvimos una reunión ya del equipo completo del ministro de Gobernación con nuestro equipo de seguridad para reforzar el marco de seguridad que tiene la doctora Herrerillo. Y a partir de que salió el informe de la CIDH, ¿se amplió más la seguridad o cómo están en este momento? Sí, se ha reforzado el esquema de seguridad en coordinación con el Ministerio de Gobernación. ¿Y cómo se siente usted? ¿Qué ha cambiado a partir de ahí? Bueno, yo era una persona que nunca he tenido personal de seguridad conmigo. Yo inclusive nunca he tenido... alguna vez, cuando estaba en el servicio diplomático, había chofer de la embajada, pero yo nunca he tenido un chofer personal y ahora pues es andar con un aparato de seguridad porque no puedo salir solo a la calle por razones de seguridad, no puedo... Entonces hay una serie de limitantes y condicionantes que son las que están presentes. ¿Y eso cómo lo hace sentir a usted? Pues bueno, al final es el tipo de cuestiones donde uno tiene que irse acostumbrando porque son las condiciones en que nos toca ejercer la función para la que hemos sido electos por el pueblo de Guatemala. ¿Y cree usted de que debería de ser lo correcto eso? Bueno, hablábamos fuera de cámaras, yo aspiro a que en Guatemala nosotros lleguemos a ser como esos países en donde los funcionarios públicos no necesitan andar con guardaespaldas porque son países que han llegado a pacificar sus relaciones internas, no hay amenazas de violencia, etc. Y espero que nosotros empecemos a sentar las bases de ese proceso. Y desde que fue ya o pasó a segunda vuelta y ahora pues ya proclamado como presidente electo, ¿qué ha cambiado en su vida? ¿Cómo fue o cómo ha sido también esa transición? Bueno, ha sido una transición, nos hemos ido adaptando gradualmente a una dinámica que está centrada realmente alrededor de, en este momento, esa función de preparación para la función de gobierno. Y entonces con mi esposa pues estamos muy, digamos, muy entregados a ese nuevo rol. Es una dinámica distinta, pero bueno, es parte de lo que corresponde en este momento. Okay. Ahora, hablando un poquito de su administración ya para el próximo 14 de enero a las 14 horas, decía alguien por ahí. ¿Cuáles van a ser las 3 acciones que usted tomará o asumirá a partir de la toma de posesión? Mire, más que decirle 3 así aisladas, nosotros ahorita en este periodo de transición vamos a estar trabajando con los equipos de trabajo para identificar cuáles son las medidas más viables y de mayor impacto que podemos entregar a corto plazo en áreas críticas. Una de estas áreas es el tema de la corrupción. Entonces estamos viendo una serie de medidas para la corrupción, algunas de las cuales ya las hemos hecho públicas. La preparación del código de ética, el establecimiento de los procesos de verificación de contratos para asegurar que las personas que lleguen son personas probas, además de capaces en cada uno de los puestos. Es decir, hay acciones alrededor de esa área, pero estamos buscando también acciones muy concretas en otras áreas que demuestren esa intención. En área queremos empezar a identificar áreas que lancen señales, por ejemplo, a los actores internacionales alrededor de la voluntad de atraer inversiones y generar un ambiente
adecuado para ampliar el trabajo, y acciones tendientes a realmente generar esa dinámica de trabajo conjunto que nosotros esperamos generar, en donde los distintos sectores sociales y económicos de Guatemala participen de manera constructiva y armónica para ir sacando todos juntos este país del pantano en donde se encuentra en este momento. Digamos, más que todo lo que hará en estos primeros días será buscar una cohesión de fuerzas. Eso lo estamos inclusive trabajando desde ahora. Nosotros hemos empezado a hablar con distintos sectores sociales, económicos, políticos, para tratar de ir generando esa capacidad de diálogo, de encuentro, constatar expectativas, encontrar puntos en común que nos permita realmente empezar a resolver o ir dejando atrás esa dinámica de división y conflictividad que ha sido característica de los últimos años. Pero, digamos, ¿qué podrían esperar al final los guatemaltecos cuando lleguen los 100 primeros días de su gobierno? ¿Qué cambios sustanciales podrían ellos obtener? Miren, en 100 primeros días, los cambios sustanciales que van a haber son demostraciones claras de la voluntad política de un gobierno que da señales de que tiene la mayor intención de cumplir con los objetivos para los que fue electo. Eso incluiría... Eso incluiría en el área de la corrupción una serie de medidas, en el área económica una serie de medidas, en el área de diálogo una serie de medidas para empezar a identificar cómo podemos avanzar todos juntos en esa dirección. Ahora, digamos, tema como seguridad. Las extorsiones es una de las situaciones que más aquejan a la población. Y no solo extorsiones, hay un sinfín de violencia ciudadana que está afectada. Esos temas, ¿cómo los va a abordar en los primeros 100 días? Bueno, ahí tenemos una serie de medidas, pero no se las puedo anunciar, porque le estoy mostrando las cartas de lo que quiero hacer. Por supuesto. Sí. Pero no porque estamos alertando a los delincuentes, pero tenemos ya un plan de acción para los primeros días que va a tener acciones muy concretas. Algunas de ellas organizadas. Le puedo decir, por ejemplo, nosotros hemos tomado la decisión de hacer una lucha contra el contrabando, pero realmente una lucha muy fuerte. Entonces, una de las acciones va a ser crear un comando conjunto contra el contrabando en la Policía Nacional Civil para integrar a distintas instituciones y empezar a facilitar ese tipo de trabajo. O sea que hay algunas medidas que van a ser tomadas, pero en esta área sobre todo hay que tener cuidado en lo que se devela. Ahora, sin mencionar cuáles van a ser las medidas o qué acciones se van a hacer, ¿cuáles serían los resultados que usted esperaría alcanzar en los primeros 100 días? En materia de seguridad, por ejemplo. Bueno, en los primeros 100 días en materia de seguridad lo que vamos a poder tener es un mayor nivel de organización institucional para poder hacerle frente a este problema y una mayor y mensajes muy claros a las bandas organizadas, a los criminales, de la determinación que tiene el gobierno de entrar a combatir. Ok. Ahora, algo que me imagino que pues, se lo han preguntado varias veces, pero no está de más. ¿Qué pasará con la fiscal general Consuelo Porras luego de que usted asuma la presidencia? ¿Ella va a continuar en el cargo? ¿Se van a respetar los 2 años que restan? ¿Cuál va a ser su posición frente a la fiscal? Pues nosotros ya hemos hecho público que le estamos pidiendo la renuncia a la fiscal general. Y esperamos que pues ella tome una decisión. Y después lo que nosotros podemos asegurarle es que nosotros actuaremos estrictamente dentro de las competencias que nos asigna la ley y la ley específica en este caso. Es decir, que si ella no renuncia, ustedes podrían presentar pues, las acciones. Pues le digo, nosotros esperamos a ver cuál es el resultado de esta primera acción y a partir de ahí identificaremos qué es lo que es procedente llevar a cabo. Pero entonces ella no culminaría su periodo, ya sea que ella presente su renuncia o porque ustedes... No puedo yo leer en una bola de cristal y saber si va a terminar o no. Nosotros le hemos pedido la renuncia y a partir de ahí, dependiendo de su respuesta, veremos cuáles son las acciones. En todo caso,
llegará el momento en el que finalice su función. Ahí claramente, si no ha renunciado hasta ese momento, no será reelecta. Pero ese es el... Sí, digamos, lo que quisiera preguntar o lo que le pregunto es, si ella no renuncia, ¿ustedes no van a tomar las acciones o no van a hacer que ella se retire del cargo antes de que Si ella no culmine? renuncia, nosotros analizaremos cuáles son los pasos que procede en ese momento. O sea, sería un más o menos. Le estoy diciendo que tomaríamos una decisión en ese momento a partir de las medidas, las condiciones que existan en ese momento. Le replanteo la pregunta. ¿Usted quiere que ella culmine su periodo? Le replanteo la respuesta. Yo ya le pedí la renuncia. Pero usted, si está en sus manos, ¿ella termina o no termina el periodo? Yo ya le pedí la renuncia. Ok. Ahora, hablando un poco de otras cosas. Usted ha hablado de cambiar varias cosas en el país y una de las cosas que han sido muy criticadas en periodos anteriores, tal vez no por el presidente, pues porque usted llega y eso ya está allí, pero el salario del presidente, más de 100,000 quetzales mensuales. 150,000 quetzales mensuales. Con gastos de representación y demás. En un país pobre ha sido siempre criticado. ¿Usted qué hará con el salario? ¿Va a Yo ya mantenerlo? anuncié públicamente que el salario va a ser recortado. Esto es algo que ya hemos dicho repetidamente. ¿A cuánto? Eso es lo que estamos estudiando porque tiene que ser hecho en relación a el conjunto de los niveles salariales dentro del Estado, incluyendo, y además no es únicamente el salario presidencial. La lógica es llegar a un momento en donde nos aseguremos que haya salarios justos, proporcionales y equitativos en las distintas capas de dirección del Estado. Porque en este momento tenemos salarios que son diferentes entre ministerio y ministerio. O sea, la cantidad que se lleva un ministro a fin de mes no es la misma si usted está en el ministerio A o en el ministerio C o en el ministerio H. Hay diferencias. Se van a equiparar. Entonces vamos a hacer un estudio para lograr que todo esto vaya siendo sistematizado y que tenga una racionalidad dentro de las capacidades de nuestro Estado. Es decir, se va no solo a equiparar, sino que va a haber reducciones también. En algunos casos seguramente va a haber reducciones, en otros casos tal vez no. Pero para eso se necesita un estudio y un estudio comparativo. Otro que al final de cuentas es lo que termina incrementando bastante el salario de muchos de los funcionarios públicos son los gastos de representación porque participan en X comisión o Y comisión. No, esas son las dietas. Aparte de las dietas, porque también hay gastos de representación. No, los gastos de representación es una forma como está construido los salarios en Guatemala, donde hay un salario básico y gastos de representación. Eso hay que verlo y es posible que eso requiera reformas legales, y eso ya es otra historia. Aparte está toda la cuestión de las dietas, en donde la participación en ciertas reuniones y en comisiones implica recibir una suma adicional a el salario que se recibe. Ese es parte de lo que tenemos que analizar y estudiar, porque entonces hay, y no todas las comisiones pagan las mismas dietas y no todas las comisiones sesionan al mismo tiempo, y eso sin entrar a ver el tema de los salarios municipales. O sea que tenemos un problema alrededor de eso que tenemos que entender de manera sistemática y entrar a resolver así. O sea, se estaría pensando en hacer en equiparar todos los salarios, no solo en el gobierno, sino que también a nivel municipal. Lo que pasa es que en el nivel municipal existe la autonomía municipal. Ajá. Nosotros no podemos entrar a tomar decisiones en el marco del gobierno municipal. Pero en la lógica de un proceso nacional de construcción y equiparación de salarios, es evidente que eso tendría que, de alguna manera, ser atendido. Pero eso ya lo vamos a ver.
Y eso va a ir en conjunto con lo que habíamos platicado anteriormente del censo que se estaría haciendo de las plazas fantasma, por ejemplo. No necesariamente. El peso de las plazas fantasma, eso es algo que hay que hacer casi automáticamente para identificar dónde están esos abusos que hay del Estado. No tiene que esperar a un estudio técnico. Mire, al final, este país necesita una reforma del servicio civil para asegurarnos que tengamos una carrera de servicio público que sea meritocrática, que sea que le dé seguridad y garantías al funcionario público, pero que evite abusos desde el funcionariado en distintos órdenes. Eso es parte de lo que nosotros en la bancada Semilla al Congreso quiere impulsar. Y en el momento en el que tengamos una ley de servicio civil, muchos de estos elementos van a ser regulados adentro de esa ley. Nosotros en el Ejecutivo, sin embargo, no vamos a esperar a que salga una ley del servicio civil, vamos a empezar nuestro propio sistema, nuestro propio esfuerzo de sistematización para tratar de alcanzar mejores criterios en esa área. Imagino que ya más o menos tienen un sondeo ustedes de cómo está la situación. ¿Han tratado de identificar cuánto personal hay de más en el gobierno? No, tenemos idea en algunas cuestiones y más o menor información, pero se requiere un estudio sistemático para poder definirlo. Hay ministerios donde esto es casi crónico y hay ministerios donde ocurre ocasionalmente. Ok, ya para ir terminando y les agradecemos continuar en sintonía con C502. Tenemos todavía 2 preguntitas porque sé que el tiempo pues nos aqueja. Pero ahora que ya se oficializaron los resultados electorales, ¿cuántas personas tiene ya confirmadas en el gabinete? Si nos puede dar nombre, pues qué bien. Pero no les puedo dar nombres, pero le puedo decir cuántos van. 7, la mitad del gabinete. Y algunas secretarías. ¿Ministerios? No nombres, ministerios no, en los que ya estén confirmados. ¿Gobernación? No, Salud. mire, es increíble cómo hay de especulación alrededor del tema del gabinete, de quién va a estar, de quién va a... Yo solo les puedo dar una garantía. Va a ser un gabinete realmente muy competente, muy capaz, de gente que además de ser honrada, plenamente conocedora de sus temas y ser honrada porque es la garantía que nosotros tenemos que dar, van a ser muy buenos gerentes. Y no es un gabinete hecho exclusivamente de cuadros del partido. Estamos yendo a buscar cuadros de otras personas a nivel personal. Cuando creemos que es conveniente traer a una persona que tiene un perfil determinado, estamos estableciendo las conversaciones, estamos armando un gabinete fundamentalmente a partir de la convergencia alrededor de nuestro plan de gobierno y el compromiso con entregar los resultados que se necesitan. Pero el gabinete no solamente incluye a los ministros, también a los viceministros. Si ya tiene 7 ministros, ¿cómo va con los viceministros? Ahí ya en algunos casos van a ser los ministros los que vienen con su propio equipo. En algunos casos hay equipos y se les dice, bueno, así que va a depender de la dinámica. Sí, pues ha habido condicionantes, negociaciones, me imagino. Obviamente no las negociaciones que se conocen. Mire, más que negociaciones, hay gente que tiene equipos de trabajo porque ha venido trabajando en algunas cuestiones y entonces dice, mira, yo ya tengo... Hay gente que está asumiendo el reto y dice, bueno, yo sí, pero necesito apuntalar y buscamos juntos algunas opciones. Ok, ahora sí, ya la última pregunta porque ya por allá nos están viendo, apúrese. Debido al precedente que sentó su papá, el expresidente Juan José Arévalo, los guatemaltecos esperan mucho, mucho de usted. ¿Considera que va a poder llenar las expectativas y cumplir con todas las promesas que se hizo durante la campaña? Mire, yo creo que los guatemaltecos recuerdan a mi padre fundamentalmente por ser un mandatario que de verdad trabajó en el interés de la población, del pueblo, que cumplió en entregar obras que inclusive permanecen hasta el día de hoy y que constituyó un cambio histórico con la lógica
dictatorial que existía, de reunir la ética con la política, de luchar contra la corrupción, de hacer un gobierno que esté nuevamente al servicio de la población y de trabajar para lograr que haya el mayor número de productos concretos de beneficio general. Bueno, amigos de Soy 502, hemos llegado al final de esta entrevista. Les agradecemos mucho por su presencia y le agradecemos también por el espacio y por el tiempo ofrecido para esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia de Soy 502. Un muy cordial saludo y a todos aquellos que nos apoyaron, muchas gracias por su apoyo. Y a quienes no nos apoyaron, vamos a trabajar juntos para sacar adelante el país.